Ok, muy buenas tardes. El día de hoy hablaremos sobre arquitectura de las iglesias. Nosotros somos el equipo 11. Los temas que van a venir son la descripción general, importancia histórica, cultural, características más distintivas y nuestras conclusiones. Ok, ahora vamos con la descripción detallada. Imagina por un momento que estamos en el siglo XIX, caminando por una plaza de piedras, el sol cae sobre una gran iglesia, con enormes campanarios, esculturas talladas a mano y una cúpula que parece tocar el cielo. No es solo un edificio, es el corazón del pueblo, el lugar donde se reúnen familias, se celebran fiestas, se marcan tiempos. Así eran muchas veces significados, siendo las iglesias en la época de la Nueva España. Durante la época de la Nueva España, se decir que en el siglo XVI hasta principios del siglo XIX, los españoles comenzaron a construir iglesias en todo el territorio para evangelizar a los pueblos indígenas, pero no lo hicieron solo. Muchas de estas iglesias fueron levantadas a mano por indígenas que mezclaron sus conocimientos y estilos con la arquitectura europea. El resultado fueron templos únicos que no solo tenían una función religiosa, sino también social y cultural. Esto lo podemos ver en las iglesias de San Francisco Javier de Postotlán. Es un gran ejemplo, porque estas arquitecturas se ven muy detalladas, muy superficiales, que tienen grandes detalles a la vista y son muy sorprendentes, se puede decir, que a la vista pueden ver que tú eres muy especial, en pocas palabras, en cómo la construyeron. Y ahora, vámonos con la siguiente parte. Bueno, pues en la arquitectura de la iglesia en la época novohispana, las iglesias seguían un modelo de cruz latina, con una nave principal, capiteles laterales y traspesto. Y contaban también con un altar mayor al fondo. Muchas de estas incluían claustros, sácritas, campanarios y torres. Estilos arquitectónicos más representativos en el renacentista en el siglo XVI. Algunos de estos ejemplos puede ser la Catedral de Puebla, iniciada en 1575, el cual estaba hecho de barroco en los siglos XVII y XVIII. Estos dominantes, caracterizados por la exuberancia decorativa, columnas salomónicas, retablos dorados y detalles tallados en piedras y madera. También otro ejemplo puede ser la iglesia de Santa Prisca en Taxco, churrigueresco, el cual esta es una variante del barroco, aún más ornamentado, con fachadas recargadas y juegos de luz con sombras. La importancia cultural de la arquitectura de las iglesias en la época novohispana representa cómo es que dos culturas completamente diferentes se mezclaron, la española y la indígena. A través de estas construcciones no solo se impuso una religión, sino que también se creó un nuevo estilo artístico que mezclaba elementos europeos con manos e ideas indígenas. Además, muchos artesanos originarios pusieron detalles únicos en la decoración de las iglesias, como animales, flores y elementos que eran parte de su cultura y que hasta el día de hoy se puede ver en algunas iglesias. Además, las iglesias no solo servían para ir a rezar, sino que también eran centros donde se enseñaban oficios, se tocaba música, se pintaba y se hacían diferentes actividades artísticas, y gracias a esto se formaba la comunidad. También esto desarrolló un arte muy valioso para la cultura de México y América Latina. Un ejemplo muy claro es la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, que fue construida en lo que antes era el Templo Mayor Azteca. Esto muestra cómo es que un espacio tan sagrado cambió, pero no desapareció. También está la iglesia de Santa Prisca en Taxco, que tiene un estilo barroco con muchísimos detalles y muestra la riqueza artística que había en esa época. Excelente día tenga usted, docente. Hoy exploraremos la profunda importancia histórica de la arquitectura de las iglesias construidas durante la época de la Nueva España, un periodo crucial en la formación de México.
Comenzando, estas iglesias fueron centros fundamentales para imponer la religión católica a la población indígena, pero además simbolizaron y consolidaron el poder de la corona española en el territorio. No eran solo lugares de culto, sino también espacios para el registro civil y el ejercicio del control social. Lo fascinante es que estas construcciones, realizadas en gran mayoría por la mano de obra indígena, combinaron estilos arquitectónicos europeos como el romántico, el gótico, el renacentista y el barroco. En este proceso se incorporaron elementos artísticos y cosmovisiones propias de las culturas originarias, dando como resultado un estilo arquitectónico mestizo y absolutamente único. Continuando con el tema, estas iglesias también son un testimonio vivo de la evolución artística durante los 3 siglos de la colonia, ya que se puede observar diferentes etapas, desde la austeridad de las primeras construcciones del siglo XVI hasta la exuberancia del barroco de los siglos XVII y XVIII. Cada templo nos cuenta una parte importante de la historia del arte novohispano. Finalmente, muchas de estas iglesias son hoy en día valiosos patrimonios históricos y artísticos. Su belleza y su significado cultural las convierten en importantes atractivos turísticos y sobre todo en fuentes de conocimiento invaluable para nuestro pasado. En conclusión, la arquitectura de las iglesias novohispanas fue mucho más que simples edificios. Fueron herramientas clave para la imposición religiosa y el poder colonial. Un crisal donde se fusionaron culturas, un testimonio de la evolución artística y finalmente un valioso legado histórico y cultural que define en gran medida la identidad de México. Muchas gracias por su comprensión. La arquitectura novohispana es uno de los legados más importantes en América Latina, sobre todo aquí en México, ya que este arte refleja poder, la influencia de la Iglesia Católica y una fusión entre el arte europeo y las tradiciones indígenas. La arquitectura novohispana se desarrolla entre los siglos XVI y XIX durante el dominio del Imperio Español después de la conquista de Tenochtitlan en 1521. Después de esta conquista hubo una especie de campaña de evangelización en donde se terminaron construyendo estas iglesias, conventos y catedrales. Las iglesias novohispanas tienen algunas características en común, como lo son la planta en forma de cruz latina, el uso de tezontle, que es una piedra volcánica porosa, el adobe, la cantera y el ladrillo, ya que este tipo de arquitectura se basaba en el uso de materiales locales, como lo son los ya antes mencionados. El uso de cúpulas, campanarios, bóvedas y altares ricamente decorados con oro y retablos. Como nos podemos dar cuenta por el uso de decoraciones que tiene, el estilo barroco es el predominante en este tipo de arquitectura. Algunos ejemplos de estas iglesias novohispanas que podemos encontrar en México son la Catedral Metropolitana en la Ciudad de México, la Iglesia de Santo Domingo en Puebla y el Templo de San Francisco de San Miguel de Allende.